Buenos viejoneros, bienvenidos a mi canal. Mirad que tengo, la Game Boy definitiva. Es una Game Boy un poco especial, se llama Retrostone, está fabricada por unos franceses que se llaman Chobecraft. Y bueno, es una consolita portátil con un hardware dentro que ahora os enseñaré. Y bueno, intenta simular un poco el aspecto exterior de una Game Boy de las clásicas. Lo que pasa es que bueno, dentro lleva RetroPie y lleva una pantalla a color bastante grande, así que bueno, vamos a ver qué pinta tiene. Venga, vamos para allá. La consola viene en una caja de cartón personalizada por ellos, bastante chula. Creo que el aspecto es bastante acertado. En la parte de atrás nos explican varias cosas sobre las funcionalidades de la consola, por ejemplo que se puede conectar a una pantalla de televisión por HDMI, que podemos ponerle muchísimos mandos para jugar en multiplayer, e incluso podemos llegar a usarla de ordenador, entre comillas. Además explica las características de hardware a nivel general que tiene. Dentro de la caja tenemos en primer lugar el manual de rigor, en el cual explica pues, muchas cosas generales del funcionamiento de la consola y de dónde nos podemos descargar el software para instalarla. Y aquí, pues aquí podéis ver la consola, la Retrostone, con su cruceta, con sus botones Start y Select, los 4 botones A, B, X, Y y la pedazo de pantalla LCD de 3,5 pulgadas. El tacto de la cruceta y los botones es muy bueno, las gomas que lleva son tiene un tacto genial. A la izquierda lleva unos LEDs, como veis, para indicar si la consola está encendida, entre otras cosas. Y en el lateral podemos ver pues, el conector HDMI para conectarlo a la televisión externa y 3 botoncitos para controlar el contraste, el brillo y el color de la pantalla. Luego aquí tenemos otro botón que podemos configurarlo como botón de apagado del sistema. En esta parte podemos ver el puerto Ethernet y 4 puertos USB 2.0 y además el interruptor de encendido. En este lado vemos la ranura para poner la tarjeta microSD con el sistema. Esta ranura tiene un espacio muy justito para poner tarjeta, por lo que es recomendable ayudarse con algún instrumento fino que no sea metálico para no rayar la consola. También podemos ver el conector micro USB para cargar la batería que lleva, que es de 3000 mAh. Y en la parte de abajo tenemos 4 botones que podemos usarlos como botones extra. Serían los típicos botones LIR y LIR secundarios. Aunque se me antojan, la verdad, que un poco incómodos por la disposición, ¿vale? Para coger la consola y estar varias horas pulsándolos y tal, no lo veo yo muy práctico. Además de la consolita, tenemos algo más en la caja. Una bolsita con un juego de botones y gomas para los botones. Y os preguntaréis, ¿por qué han puesto esto aquí? La verdad es que a mí a priori me parece un detalle muy majo, pensando, bueno, seguramente serán recambios por si acaso se estropean los botones o queremos cambiar el color y tal. Pero luego, he deducido una cosa bastante más interesante, que más adelante en el vídeo os lo explicaré. Aparte de esto, lleva también un adaptador para la micro SD que viene con la consola. En mi caso, la que viene es de 16 GB. El diseño de la consola, en general, recuerda mucho a una Game Boy de las de antes, de las tochas. Para que os hagáis una idea del tamaño y la forma, fijaros la pinta que tiene al lado de una Game Boy de las de antes. Aunque los detalles recuerdan mucho, ¿vale? Está diseñada bastante parecida, hay una pequeña diferencia de tamaño. La Retrostone es más pequeña que una Game Boy tocha. Y además la pantalla es más grande. Si la comparamos con una Game Boy Color, entonces ya estamos un poco más cerca, ¿no? A nivel de tamaño de lo que es la consola. Está claro que, aunque el tamaño es como una Game Boy Color, el diseño es más fiel a la primera Game Boy. El hardware que tiene la Retrostone es el que veis aquí. Se trata de una placa de circuito personalizada por ellos, desarrollada usando como base una Orange Pi, que es una competidora de Raspberry Pi, muy parecida, y añadiendo más cosas. El hardware en detalle es este. Es una CPU Allwinner H3 a 1,26 GHz con 4 cores, una GPU MP2 a 600 MHz, que es la misma que lleva la Super NES Mini y el Commodore 64 Mini, lleva 1 GB de RAM, 4 puertos USB 2.0, un Ethernet, lleva carga de batería sin cables, inalámbrica. Aparte la batería es de 3000 mAh, dura sobre las 5 horas más o menos. La pantalla es de 3,5 pulgadas y lleva salida externa HDMI. Además de todo esto, un detalle importante, tanto la cruceta como los botones van conectados directamente al puerto GPIO, por lo que esto produce que haya un menor retardo, es decir, tienen menos input lag que un mando que se tenga que conectar al puerto USB. Además, tiene unos aspectos interesantes que la hacen personalizable a ciertos niveles. Y ojo al detalle, la placa ya viene preparada para ponerle más botones. De ahí a que nos proporcionen más botones de más colores y más gomas. De hecho, en la propia carcasa ya está preparada para que tú con un taladro la perfores y le pongas esos botones extra que te han dado ellos si tú lo estimas oportuno.
La verdad es que no deja de ser curioso. Eso sí, la vería yo un poco saturada de botones, la verdad. Pero bueno, a ver, igual hay alguna persona que le pueda llegar a interesar y que la tunee de esta manera. La consola viene de serie con una tarjeta microSD sin nada instalado, por lo que tendremos que descargarnos el sistema operativo que lleva desde esta web. Se trata de una versión de RetroPie tuneada especialmente para esta máquina. La instalación, bueno, es la de costumbre para cualquier plaquita tipo Raspberry Pi. Nos descargamos la imagen, la escribiremos en una tarjeta microSD mediante un programa tipo Win32 Imager o Etcher, y una vez haya acabado, pues nada, la introduciremos en la máquina y tendremos que esperar a que haga una serie de procesos hasta que nos salga el menú del sistema. Aquí nos daremos cuenta enseguida de uno de los defectos que le encuentro a esta máquina, que es la nitidez de la pantalla. No es una nitidez perfecta. Se nota mucho en los menús y en los textos. La explicación que tiene, según me ha comentado el creador de la consola, es que el procesador que han puesto tiene dos salidas de vídeo, una analógica y otra digital, HDMI. Dado que querían la HDMI como salida externa para conectarla a una pantalla grande, pues claro, la pantalla interna no les ha quedado más remedio que conectarla mediante la conexión analógica. Por tanto, se nota un poco que no es perfectamente nítida en los menús, ojo. En los juegos esa nitidez no se nota tanto, la verdad, y bueno, realmente podemos decir que no entorpece para poder jugar. Una vez preparada la consola, podemos proceder a copiar los juegos como si fuera un Raspberry Pi con un RetroPie por red. Una vez copiados, pues nada, vamos a probar a ver hasta dónde puede llegar. Uno de los aspectos que más me ha gustado es el audio. Una vez comienzas a probar juegos y tal, aparte de tener un toma de auriculares para ponértelo, para no molestar a nadie, el altavoz que lleva dentro está bastante bien. O sea, tiene bastante potencia para lo pequeño que es. Para lo que es una consola de este estilo, me ha sorprendido gratamente porque se oye bastante bien y bastante potente. Como veis, la consola corre sin ningún tipo de problema plataformas 8 o 16 bits. Por supuesto, no he podido aguantarme de probar pues juegos de Game Boy para a ver qué sensación se sentía jugando a esta consola que se parece a una Game Boy a Game Boy. Obviamente, a ver, no es la misma sensación, pero bueno, ya no deja de ser curioso. Como veis, Mega Drive o Super Nintendo los corre perfectamente. También va muy bien con MAME o con Neo Geo. Estas son las plataformas que prácticamente todo el mundo, cuando tiene una consola de este tipo, quiere jugar. Si subimos un poco el listón, por ejemplo, nos vamos a PlayStation 1, lo mueve bastante bien. Solo en algunos juegos se oye alguna crepitación en el audio, pero bueno, nada importante. Si probamos Nintendo 64, el resultado es sorprendentemente mejor que una Raspberry Pi. La conclusión que saco es que, bueno, probando todas estas plataformas, es que se nota que el procesador es un poco más potente que un Raspberry Pi, por lo que algunas plataformas problemáticas para ser emuladas como Nintendo 64 se notan un poco más fluidas, aunque no esperéis milagros, no van perfectas. En todos los juegos de la plataforma, pues bueno, no irán igual. Aparte del tema de los juegos, también tenemos la opción de darle uso de ordenador de escritorio, con bastantes limitaciones, eso sí. Pensad que lo que vamos a tener es un escritorio que, bueno, no es un Windows. La mayoría de vosotros estáis acostumbrados a trastear con Windows y tal. Claro, es un Linux con un entorno gráfico, con una máquina que no es demasiado potente, entonces, bueno, podemos navegar y hacer alguna cosita, no deja de ser curioso y tal. Y bueno, para usarlo necesitaremos tener conectados un teclado y un ratón. Y bueno, es una funcionalidad que ya había puesta, que no hay que hacer nada y es bastante curiosa. Y bueno, quién sabe, igual algún día nos puede llegar a ser útil. El precio de la RetroStone es de 135 euros si la cogéis con una tarjeta de 16 GB y 148 si es de 32. Si comparáis este precio con otras soluciones parecidas que hay en el mercado basadas en Raspberry Pi, para montarte una consola parecida en una Game Boy de las de antes, a ver, la diferencia de precio es bastante grande. La RetroStone es bastante más económica y aparte, a ver, por las pruebas que he hecho, es una consola muy bien fabricada, robusta y con los botones aparentemente muy resistentes, igual que la cruceta. La verdad es que transmite la sensación de estar hecha para meterle mucha caña y, como ya os he explicado, rinde mejor que una Raspberry en algunas plataformas. Aparte que de tener el extra que, bueno, la puedes conectar a una televisión grande. Como único defecto que sí que he encontrado, como ya os he dicho, es la nitidez de la pantalla, pero ojo, no es algo grave. Cuando jugamos no se aprecia demasiado y bueno, no está nada mal. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!